Muy bien, en este momento vamos a realizar un ejemplo práctico y en este ejemplo vamos a sumar absolutamente todos los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento, desde el punto número 1 hasta el punto número 6, que es donde nos encontramos. Este ejercicio nos va a ser de mucha utilidad para los ejercicios que ustedes van a realizar a continuación en los siguientes módulos. Así que prestemos mucha atención, es un ejemplo bastante sencillo, pero como les digo, va a ser de utilidad para que entiendan la realización de los próximos ejercicios. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Imaginémonos que tenemos una cliente o un cliente que llega a nuestra peluquería o barbería. Realizamos el primer diagnóstico que hay que hacer, es decir, el color natural de cabello que trae. Partamos de una premisa muy importante. Estos ejercicios, para hacerlos de una forma más sencilla y que entendamos la mecánica de todo lo que es un proceso de color, los vamos a imaginar que son en personas con cabello virgen. En el momento que queramos involucrar distintas tonalidades de cabello, distintas situaciones en cada una de las secciones del cabello, debemos ampliar, digamos, un poco la dificultad de estos ejercicios. Entonces, retomo. Imaginémonos que llega un cliente que es altura de tono 6. Ya diagnosticamos y determinamos que es esa altura de tono. ¿Qué significa altura de tono 6? Que su color de cabello es rubio oscuro. Muy bien. ¿Qué debemos pensar en este momento? El tema en el que nos encontramos. ¿Qué fondo de aclaración tiene el cabello de esa cliente? Entonces vamos a nuestra tabla de fondos de aclaración y miramos que la altura de tono 6 corresponde con un fondo de aclaración, una melanina código 64, es decir, rojo naranja. Ahora, esta cliente o este cliente nos está pidiendo que quiera aclararse su cabello 2 tonos, es decir, quiere aplicarse un tinte en altura de tono natural 8, es decir, no nos está pidiendo ningún reflejo. Bien, entonces, ahora la siguiente pregunta que debemos responder es: ¿qué peróxido debemos usar en este ejemplo? ¿Qué peróxido en esta altura de tono nos puede llegar a aclarar 2 alturas de tono y llegar a 8? Entonces vamos a observar a continuación la tabla de peróxidos. Miramos nuestra tabla de peróxidos y encontramos que el peróxido, como podemos observar, de 20 volúmenes o al 6%, en esta situación es el peróxido que nos puede llegar a aclarar hasta 2 tonos. Podemos observar. Recordamos la división de las alturas de tono: de 5 para abajo son cabellos oscuros y de 6 para arriba son cabellos más claros. En esta situación, en este ejemplo específico, el peróxido de 20 volúmenes nos puede actuar a nivel de un aclaramiento de 2 tonos. Entonces recordemos, nos llega un cliente altura de tono 6, lo cual es un rubio oscuro, tiene un deseo. Ese deseo es aclararse 2 tonos, es decir, subir a rubio claro. Código 8 de ese tinte sería un rubio claro natural. Recordemos que si es 6 nuestra cliente, su pigmentación o su fondo de aclaración es 64, quiere decir sus pigmentos son rojo naranjas, y para lograr este nivel de aclaración, un peróxido de 6% o de 20 volúmenes. Ahora, ¿qué debemos pensar? Imaginémonos que le analizamos el cabello a la cliente, determinamos el largo, la densidad, el espesor y concluimos que necesitamos 60 gramos de tinte para aplicarle todo el color necesario a esta cliente. Entonces, tenemos nuestra gramera, ubicamos dentro de nuestro recipiente que está ubicado en nuestra gramera 60 gramos de tinte número 8 y debemos mirar la fórmula. En este ejemplo vamos a utilizar la marca Saler, es decir, cogemos un tinte 8 natural de Saler, ponemos 60 gramos en el recipiente, miramos en la gramera que marque 60 gramos y la fórmula de Saler es 1 más 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos calcular la cantidad de peróxido a añadir a esta cantidad de tinte según su fórmula. Entonces vamos a proceder a aplicar la fórmula para este ejemplo. Si la fórmula es 1 más 1,5, ¿qué debemos hacer? Agregar la misma cantidad en mililitros de peróxido, que serían 60 mililitros, y el medio, es decir, la mitad de esa misma cantidad serían 30 mililitros adicionales, es decir, un total de 90 mililitros de peróxido de 20 volúmenes o al 6%. Si desean hacerlo en su calculadora, simplemente ya saben que si son 60 gramos de tinte y la fórmula es 1 más 1,5, ponen en su calculadora 60 gramos, como podemos ver, y lo multiplican por 1
1,5 y automáticamente les va a dar la respuesta 90 mililitros de peróxido. Bien, entonces ya tenemos claro el color natural del cliente, qué tono de deseo quiere aplicarse, qué peróxido vamos a utilizar, qué cantidad de tinte, qué cantidad de peróxido según la fórmula. Como notamos, vamos viendo todos los temas que hemos trabajado hasta el momento. Estamos utilizando un tinte permanente de oxidación de la marca Saler. Ahora vamos a ver qué pasa cuando mezclemos estos productos, el tinte y el peróxido, y lo apliquemos en el cabello de la cliente, es decir, qué va a pasar. Recordemos que los fondos de aclaración es un proceso que va a ocurrir a nivel interno. Nosotros como profesionales debemos tener claro qué está ocurriendo dentro de ese cabello. Entonces tenemos un cliente en una altura de tono natural 6 que se le va a aplicar un tinte 8 con peróxido de 20 volúmenes o al 6%. Cuando entra en contacto ese producto con el cabello internamente, ese peróxido junto con el tinte permanente de oxidación va a iniciar un proceso de oxidación de los pigmentos naturales, o más bien, si desean decirlo, un proceso de aclarado. En X tiempo, según la marca que estemos trabajando, esas pigmentaciones de la altura de tono 6 natural del cliente se empiezan a transformar o empiezan a modificarse y terminamos aclarando ese cabello de 6 a 8, el cual, como podemos observar en la siguiente tabla, va acompañado de una melanina código 43. ¿Qué quiere decir esto? Que el peróxido junto con el amoníaco del tinte permanente de oxidación nos modificó esta melanina, estos pigmentos de 64, como venía nuestra cliente, altura de tono 6, a 43, altura de tono 8. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña operación. Altura de tono 6, como pueden observar en la siguiente tabla, a la cual le agregamos un tinte con peróxido de 20 volúmenes, se ve modificado a una altura 8 que va acompañada de una melanina 43, naranja amarilla. Si este tinte es 8, rubio claro, ¿qué ocurrirá? Que el resultado final será rubio claro efectivamente, pero irá acompañado de este código 43, de esa melanina. Es decir, el resultado final sería rubio claro con ciertos matices naranjas amarillos. Es posible que nuestra cliente no quede satisfecha, pues ella o él quería un color 8, es decir, un rubio claro natural. Como técnicos profesionales, ¿qué debemos hacer? Mirar toda la teoría que hemos visto y aplicarla para darle el deseo que nuestra cliente o nuestro cliente está buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una situación o un inconveniente que es con la pigmentación que sabemos que vamos a tener internamente, que es 43, es decir, pigmentos naranjas y amarillos. Entonces debemos buscar dentro de nuestros correctores, dentro de nuestras referencias de tintes, qué reflejos nos pueden corregir esta situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir al círculo cromático y mirar que el 4 es naranja. Miramos, como podemos observar, el color opuesto es el azul, más conocido a nivel de reflejos como cenizo, es decir, este reflejo nos neutralizaría esa pigmentación naranja. Y ahora observamos el número 3, es decir, la pigmentación amarilla. Y vamos al círculo cromático de nuevo y observamos que diametralmente, es decir, directamente opuesto al amarillo, encontramos el color violeta. Ya sabemos que químicamente o cosméticamente se puede llamar reflejo irisado, nacarado o perlado. Entonces, ¿qué debemos buscar? Un tinte que nos otorgue esa combinación de reflejos. En el caso de Saler tenemos el tinte 8,12. El 8,12 en Saler recibe el nombre de rubio claro perlado. Bien, es decir, rubio claro acompañado de un reflejo primario cenizo y un reflejo secundario violeta o perlado dentro de la marca. Realizamos otra vez el mismo proceso. Altura de tono 6 con peróxido de 20 volúmenes, ya no le vamos a poner tinte 8 natural, sino que le vamos a mezclar un tinte 8,12 de Saler. Bien, ¿qué va a ocurrir? Como podemos ver en la siguiente tabla, internamente el reflejo 2 va a neutralizar las pigmentaciones amarillas naturales del cliente y el reflejo 1 va a neutralizar las pigmentaciones naranjas del cliente. Se eliminan internamente, se neutralizan y al final tenemos un resultado que es color 8 natural, es decir, en este momento le estamos cumpliendo el deseo a nuestra cliente o a nuestro cliente. Como podemos observar,
hemos visto absolutamente todos los temas que llevamos hasta ahora aplicados a una situación real dentro de nuestra peluquería o barbería. Un colorista experto debe conocer a la perfección todas estas teorías para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué peróxido debemos utilizar, jugar con las alturas de tono, con sus fondos de aclaración, con los distintos reflejos y saber aplicar todas estas teorías dentro del círculo cromático para lograr un deseo final. Seguramente en algunas ocasiones hacemos todos los cálculos necesarios y debemos decirle a nuestra cliente: no podemos cumplir tu deseo porque no hay forma de realizarlo, pero en muchas ocasiones seguro tendremos una solución, y más si contamos con marcas que tengan una amplia gama de reflejos y correctores.